Qué genial es tener esta oportunidad de recordar, de saber qué es lo que vamos a estar celebrando. Y hoy día a mí me corresponde justamente hablar de por qué tuvo que morir Jesús. Y yo decidí poner este título, ¿no? Reconciliados, porque creo que eso es lo que nos anima y lo que nos da esperanza para el futuro. Y vamos a ir desarrollando esta idea en la medida que vamos avanzando aquí. Pero antes quiero mostrarles, no sé si ustedes saben, a nosotros, bueno, yo como fotógrafa no soy muy buena, así que lo siento, disculpen que la foto quizás no es tan bonita o tan bien tomada. Pero algunos de ustedes que vieron un pedacito de nuestra casa durante la pandemia, pudieron ver estas cruces que teníamos ahí en nuestra casa. Otros que conocen nuestro departamentito también las han visto. Y ese es uno de mis souvenirs personales. Como a mí me toca viajar, entonces yo trato de traer cruces de distintas partes del mundo. Como verán, la diagramación de cómo poner las cruces tampoco es lo mío, lo siento. Yo trato de no acertarle a la cañería que pasa por detrás simplemente, entonces por eso pongo ahí. Pero si alguno de ustedes quiere quizás ayudarme con el tema de cómo diseñar, ponerlas esas cruces, lo agradecemos. Y cómo tapar los agujeritos que dejan los clavos también. Pero eso, porque partimos con muy poquitas cruces, pero para nosotros es muy, muy significativo. Y sobre todo porque, bueno, esas cruces son de diferentes partes del mundo. Tenemos una especial que nosotros queremos mucho también, que es una chiquitita que está ahí de colores, que nos hizo la Vale Rodríguez, así que fue un regalo para Jorge, pero nos gusta mucho, la sentimos con mucho amor, esa crucecita. Y así de distintos lugares del mundo. Y si hay algo que nos gusta mucho de todas esas cruces, además de los colores y los significados más profundos que hay en cada una de ellas, es que justamente nuestras cruces son cruces que están vacías. Son cruces donde la persona que estuvo aquí resucitó. Y esa es la esperanza y la expectativa que nosotros tenemos. Que el Dios al que servimos, que envió a su único hijo, y que es lo que voy a estar insistiendo toda esta prédica, Él murió en esta cruz, pero resucitó. Y entonces hoy día quiero llevarles un poco a conversar acerca de estos desafíos que tenemos con el mensaje de la cruz, porque no es fácil. Y porque quizás si usted viene de un contexto así súper ultra canuto, las cruces es como que no. Otras religiones tienen cruces, pero no nosotros, los evangélicos no usamos cruces. Pero eso es un error. Porque para que Jesucristo resucite, tuvo que haber muerto primero en la cruz. Miren, les quiero mostrar esta otra pintura. Es de un pintor que se llama William Holman Hunt. Él tiene distintas pinturas en el ámbito religioso, entre otras. Y esta justamente, perdón, me voy a poner para el otro lado, se llama La sombra de la muerte. Y bueno, es un pintor pre-rafaelista. Y si ustedes pueden ver en una imagen ahí de Jesucristo, se supone que la mujer que está al lado es María. No sé si alcanzan a ver qué es lo que tiene María, dónde está lo que está abriendo. Parece que está abriendo un cofre. Y ese cofre pareciera ser por lo diferente, lo extraño, lo caro que se ve, son los regalos que este Jesús recibió de los sabios del Oriente. ¿Recuerdan esa historia? Entonces ahí está María mirando eso y de repente ella como que se descompone un poco porque sube el brazo al ver la sombra atrás de este Jesús como crucificado. Jesús está ahí en la carpintería. Según lo que dicen los entendidos, en ese momento todavía no había, dentro de la imaginación de Hunt, él no había empezado su ministerio. Pero ya la sombra de la cruz, la sombra de la muerte está presente. Y es porque en todo momento de la existencia de Dios, la cruz estuvo presente como una decisión. Y esto no nos gusta mucho escucharlo. Los evangélicos nos encanta el domingo de resurrección. Aquí echamos la casa por la ventana para celebrar la resurrección del Señor.
que está muy bien, pero quienes hemos creído en Jesucristo, tenemos que recordar que Jesús pasó por la cruz para después resucitar. Y bueno, pensando justamente en lo que mencionaba Alejandro de todas las actividades que se vienen, quiero hacer énfasis también en un evento. Puse ese letrerito, pero en realidad acá se va a llamar La Pasión de Cristo según San Marcos, que es el viernes 29 a las 6 de la tarde. Como decía Alejandro, es un paso por todo el Evangelio de Marcos, hablando de Jesucristo y de su mensaje de la cruz. Y por eso mismo, entonces, venga, no se lo pierda, le va a impactar. Y si usted no ha leído el Evangelio de Marcos, yo le animo ahora entonces a que empecemos con este inicio de lo que va a ser los anuncios que Jesús dio acerca de su muerte. Créame, cuando leemos los evangelios es muy interesante porque como que nosotros pasamos rapidito donde Jesús anuncia su muerte. Nos gusta o nos encanta, voy a retroceder un poquito todavía, nos gusta o nos encanta los milagros. ¿Cómo no nos va a gustar que Jesús multiplique los panes y los peces y alimente a 5.000 personas? Imagínense el picnic que tendríamos hoy día si Jesús estuviera ahí con nosotros. O cuando sana un enfermo, ¿cuántos enfermos tenemos aquí en nuestra iglesia y nos gustaría que fueran sanados de inmediato por el Señor? Eso nos encanta. Pero estos pasajes, que en el Evangelio de Marcos son solo 3, tienen 1 o 2 versículos que nos hablan de lo que Jesús dijo antes de morir, antes de ir a la cruz, avisándole a toda su gente: chiquillos, voy a tener que morir. Sin embargo, ellos como que, no, pasemos a algo más importante, no nos quedemos ahí. Entonces quiero invitarles a leer esta primera parte o este primer anuncio que Jesús hace de su muerte a sus discípulos y vamos a reflexionar en este pasaje hoy día. En Marcos capítulo 8 en adelante dice así: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Soy yo? Le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Y Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús escucha eso y ordena que no hablaran a nadie acerca de él. Y luego comienza a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario, nótese, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto, dice la Biblia, con toda claridad. Con toda claridad. Pero Pedro, nuestro querido Pedro, ¿no es cierto?, lo llevó aparte. Dijo: te quiero explicar un poquito, ¿no? Ven para acá, Jesús. Y empezó a reprenderlo, dice la Escritura. A reprender a Jesús. Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda, su vida, por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida?
¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oremos. Señor, estamos a puertas de recordar nuevamente como mundo, como humanidad, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Pedimos hoy que tu Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros y nos recuerde en nuestra vida personal, en nuestros entornos, qué significa eso para nosotros. Acompáñanos, Señor. Guíanos. Revélate. Amén. Muy bien, entonces tenemos esta hermosa historia. Yo sigo ahí con mi Jesús, no Chosen, pero bueno, ustedes saben, pueden mirar siempre Chosen, no hay problema con eso. Estamos en este momento, ¿no? Jesús va saliendo hacia otras aldeas, va caminando y de repente, así como que no quiere la cosa, le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Una cosa así como media livianita, podría ser así como: oh, ¿cómo me queda esta ropa? No sé, está bien mi corte de pelo. Podría ser muy trivial, ¿no? Y los discípulos empiezan a responder. ¿De dónde creen ustedes que ellos habrían escuchado esto? La gente con la que vivían, ¿no? La familia probablemente. O a veces cuando había multitudes, ¿no? Estaban ahí y escuchaban: oh, este podría ser, o este se parece a. De hecho, el mismo Herodes tenía estos problemas de saber quién era este hombre. Y entonces los discípulos empiezan a responder, ¿no? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dice que es Jesús? Me toca ver en muchos ambientes de repente que la gente empieza a hablar del Jesucito. Jesucito, ayúdame. O Diosito, ayúdame. Así en lo personal, eso a mí me descompone de una manera. Es como, yo entiendo que es la idea de ser alguien más cercano y lindo, ¿no? Y bonito. El niño de Belén, ¿no? El bebecito. Pero es que no hemos entendido nada acerca de quién es Dios y quién es Jesús. Cada vez que nos referimos a Él con estas actitudes de Jesucito, Diosito, y peor así, Diosito, ayúdame para saltar a esta persona, más o menos eso es lo que estamos haciendo. No, creo que ese es un error que nosotros como cristianos no deberíamos cometer. O a veces también, y yo siento que esta iglesia quizás es más dada a ese estilo, es como: Jesús es mi amigo, mi pana, mi chamo, ¿no? Así como, qué genial, porque Jesús es mi amigui. Y es cierto, Él se refirió a nosotros como que éramos sus amigos. Pero ojo, no es como tu chamo con ese que sales a parrantear. Es un amigo con mucho más peso que ese. Entonces se dan cuenta que poco a poco nosotros empezamos a hacer nuestras propias imágenes de quién es Jesús y lo vamos adecuando a como nosotros queremos que sea. Si nosotros somos más tradicionales, vamos a orarle a Jesús en Reina Valera 60 y esperamos que Él nos responda en Reina Valera 60 también. Si nosotros somos más, vamos a edad media, vamos a orarle en NBI y vamos a esperar que Él nos responda en NBI. Y si somos más jóvenes, lenguaje actual, The Chosen, todo eso, y esperamos que así nos responda el Señor. Ojo, el hecho de hacernos imágenes de Dios también es un pecado. No podemos suponer que Jesús responde a mis necesidades simplemente y funciona como yo quiero que funcione. Para Herodes, que tenía tanto miedo que ese Juan el Bautista que había él mandado asesinar hubiese resucitado, era un problema.
Pero parece que entre medio de todo esto, los discípulos les cae el 20, por así decirlo. Porque cuando Jesús les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Yo me imagino a ellos mirándose así como dile tú, dile tú, dile tú. Y me encanta esta imagen, porque ahí sale este Pedro más viejito, no es tan lindo como el de Chosen, pero Pedro le responde, ¿no? Tú eres el Cristo. Y es como, bien, ¿no? Le achuntó Pedro, acertó justamente, estamos ahí. Bien, Pedro, esta vez no metiste la pata. ¡Qué genial! ¿Y Jesús qué es lo que dice? No se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie. El tema es que inmediatamente después Jesús empieza a enseñarles. Porque aquí que parece ser como que todo iba, ¿no? Vamos sanando gente, vamos haciendo milagros, sube, sube, sube. Y viene la declaración de Pedro diciendo, tú eres el Cristo. Uno esperaría que fuera, ¿cómo es? Al infinito y más allá ahora. Ahora somos los winners. Ahora este Jesús ya ha hecho milagros, este Jesús ya ha multiplicado la comida. Lo que nos falta, creo que es lo que está pensando Pedro, es que nos libere de la opresión de los romanos. Y ahí sí que es el Mesías. Ahí sí que estamos. Y después empezamos a distribuirnos los ministerios, empezamos a distribuirnos la secretaría, la Seremi, todas esas cosas para dominar el país. Paradójicamente, ustedes se van a encontrar, si no han leído el Evangelio de Marcos, le invito a leerlo, es cortito, es rapidito, y si no, o sí también, venga a ver esta obra de teatro el viernes. Parece que después de ese descubrimiento, todo empieza a caer. Viene más oposición, vienen más problemas, más situaciones difíciles, y parece que todo se da vuelta. El hecho que Jesús empiece a enseñarles justamente después de que Pedro ha dicho esto, me parece a mí que quiere como arreglarles la cabecita. Porque Jesús le dice, el Hijo del Hombre, o sea, Él, tiene que sufrir muchas cosas, tiene que ser rechazado por toda la gente importante de la época. Iba a ser rechazado por los líderes religiosos, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley. O sea, toda esa gente que tenía algún control, que tenía poder sobre los otros, de una u otra forma, ya sea un poder político, un poder religioso, un poder intelectual, lo iban a rechazar. Y no solo eso, no era que le dijeran, mira Jesús, no nos caes bien, no nos vamos a juntar más contigo, sino que dice la Biblia que Jesús dice que era necesario que lo maten, pero que Él iba a resucitar después que lo mataran. Y no sé por qué Marcos se le ocurre dejarnos esta idea, ¿no? Que habló de esto con toda claridad. O sea, no había lugar a dudas de lo que estaba diciendo. Pero probablemente igual que nosotros, como son solo 2 versiculitos en la Biblia, nosotros pasamos volando ahí. Y no nos damos cuenta que Jesús siempre ha sido muy claro en lo que Él dice. Con Jesús no hay letra chica. Con Jesús, lamentablemente, no nos podemos hacer los lesos. Tú nos puedes engañar a todos aquí y nosotros te vamos a creer, porque somos gente que nos gusta creer en las otras personas. Pero oye, a Jesús, a Dios, no lo vas a engañar nunca. No te olvides de eso. Fue clarísimo Jesús. No fue una parábola, no fue una historia compleja, no era una historia de teología profunda, no dejó lugar a dudas.
Y ahí donde dice la palabra nuevamente, que nuestro querido Pedro, que ya estaba pensando que iba a asumir el ministerio del interior de este nuevo gobierno que se iba a armar con Jesús, dice, pana, chamo, ven para acá, yo te voy a explicar cómo es la cosa, ¿no? Pedro empieza a reprender a Jesús. ¿Se pueden imaginar ustedes las patas de ese Pedro? Es como, Jesús, te equivocaste, estás mal, así no es la cosa, así no funciona la cosa. Y viene este tremendo dicho que es a veces el que nos saltamos y nos olvidamos de esto que está diciendo Jesús acerca de su muerte, donde Jesús le dice, ¿no? Aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como recién Pedro estaba ya en la gloria, ¿no? Tú eres el Cristo. Oh. Y de repente, aléjate de mí, Satanás. En el mismo ratito, o sea, 2 versículos después. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de ese pobre Pedro en ese momento? Me imagino destruyéndosele todo lo que él había construido. Todo esto que yo le decía, ¿no? El tener Jesús como presidente, él de primer ministro, ministro del interior, todos sus amiguis ahí sentados al lado de él, teniendo el poder, teniendo el control de todas las cosas, porque eso es lo que nos gusta a todos, ¿o no? Y claro, probablemente usted no tiene vocación política, usted no quiere ser ministro ni presidente, varios dolores de cabeza menos, pero a lo mejor le gusta ser jefe, le gusta mandar, ¿no? O, no, yo no trabajo, estoy solo en mi casa, pero en la casa no se mueve ni un lápiz sin que tú no sepas. ¿Acaso no nos gusta tener el control? ¿Acaso no nos gusta sentir que efectivamente no se mueve ni una hoja sin que nosotros lo sepamos? Los más viejitos recordarán esa frase. A todos nos encanta tener el control, sea de un espacio muy pequeño o de un espacio inmenso. Y cuando Jesús viene a nuestras vidas, queridos y queridas, nos desarma toda la estructura. Y nos dice todo lo que tú piensas, todo lo que la sociedad te dice que así debe ser, así no es. Porque es necesario que el Hijo del Hombre sufra, sea despreciado, sea rechazado y que muera en la cruz. Cuando Jesús, que ya lo había notado, obviamente era Jesús, ¿no? Cuando ya había notado esta situación, vuelve se da vuelta, ¿no? Y llama a la multitud, dice el texto en Marcos, y a sus discípulos. Y les dice algo que es tremendo para nosotros en el día de hoy. Si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Seguir a Jesús, mis hermanos y mis hermanas, no es el pare de sufrir. Esa otra iglesia que creo que tiene que tomar otro metro para llegar allá. Tampoco significa que nosotros nos vamos a estar haciendo la víctima, como dicen por ahí. No somos víctimas. Pero seguir a Jesús implica negarnos a nosotros mismos. Es decidir que en realidad no vamos a intentar esta farsa de tener el control en nuestras vidas. Es decidir tomar nuestra cruz, cualquiera que ella signifique, y seguir a Jesús. Implica ser los perdedores. Implica ser los humillados. Implica
negarte a ti mismo. Y hoy día yo podría darles muchos ejemplos de cómo negarse cómo cada uno de nosotros nos podemos negar a nosotros mismos. Pero tú sabes mejor que nadie dónde está ahí esa cosa que tú no quieres soltar. Y entonces parte de mi invitación hoy día es a soltar eso, a decidir negarte a ti mismo, porque eso implica ser un seguidor de Jesús. Me gusta mucho esta lámina porque nos ayuda un poco a entender. No puedo resumirle, no soy tan hábil como para resumirles toda la Biblia en un par de minutos, pero efectivamente en la palabra de Dios, porque la Biblia lo dice, está la creación. Dios nos ha creado. Y ahí nuevamente les vengo a reventar el globito, porque si tú te crees muy importante, déjame decirte que somos actores secundarios de esta película. Que el actor principal de esta película es Dios. Y que todos nosotros aquí somos seres creados por Dios. Entonces, cada vez que tú te sientas muy importante, recuerda que eres un ser creado, que no te puedes hacer a ti mismo. Y eso es re importante recordarlo. A veces nos vendemos la pomada nosotros mismos. Nos creemos tan importantes, tan inteligentes, tan entretenidos. Pero en realidad somos creación de Dios. Y si ustedes van a la Biblia, bueno, no siempre uno parte por el Génesis, pero en el capítulo 3 dice que en algún momento estos seres que Dios había creado, estos seres humanos que Dios había creado, decidieron que ellos iban a tomar sus propias decisiones. Y ahí viene lo que se llama la caída. Adán y Eva lo hicieron mal y nosotros seguimos pagando eso. Pero no le voy a echar solo la culpa a ellos, porque en realidad la Biblia dice que todos somos pecadores. Así que todos los que cruzan por esa puerta son bienvenidos a este club de pecadores. Y a lo mejor tú eres súper bueno, Yo no dudo que sea, no sé, le des a la gente necesitada, vengas todos los domingos a la iglesia. No dudo de eso. Pero lo que sí tengo claridad absoluta es que eres tan pecador como un asesino en las calles. Eso dice la Biblia. Desde el momento que hiciste tu primer pecado, ya quedaste fuera del reino de Dios. Ya quedaste fuera. Estás, dice la Biblia, condenado. Y esto suena feo, suena terrible, pero es así. Y dice la Biblia que estás condenado y que eso implica irte al infierno. Y uno podría pensar, bueno, esto está solamente relacionado con irme al infierno, entonces vivo como quiero toda esta vida, hago lo que quiero y total, en el último minuto me convierto y no me voy al infierno. Yo les he contado esa historia de mi abuelito, ¿no? El papá de mi papá, él tenía problemas con el alcohol, era bueno para bailar, para salir a parrantear, recibía su sueldo, no lo veían en todo el fin de semana. Y de pronto le da como un cáncer. Y mi abuelo se ve enfermo, el cáncer era mucho más complicado hace, 50 años atrás. Y como se ve tan asustado, se convierte. El Señor no lo sanó, pero esos 2 últimos años de su vida, él efectivamente hubo un cambio. Pero cuando falleció, mi papá y mis tíos recordaban todos esos fines de semana en que el papá desaparecía, cuando tenían que andar contando las chauchas ahí para pagar, para comprar incluso comida. Pero ellos se reían y decían, ¿y pueden creer que el Señor lo perdonó? Y claro, finalmente es eso. Pero mi abuelo se perdió de esto de tener una relación con Dios, de tener una vivencia con Dios, que es la cosa más tremenda que tú puedes tener.
Efectivamente, yo no soy Dios, yo no te voy a juzgar de cuándo te conviertas o no te conviertas, cuándo lo aceptes a Él o no. Pero lo que sí te puedo asegurar que vivir una vida con Dios es muy, muy diferente. El sentido, el propósito que Él da a tu vida puede cambiarlo. Y eso solamente se produce por la redención. Y esa redención, dice la Biblia, esa relación que estuvo truncada por el pecado, la recibimos a través de la muerte de Jesús en la cruz. Era la única forma. Dios puso sus pautas, creó sus normas, y de acuerdo a sus normas todos nosotros hemos pecado. Y varios seguimos pecando todavía. Lo increíble es que este Dios, que es el único Dios en la historia, manda a su único Hijo a vivir con nosotros y a morir en su cruz, en la cruz, para renovar nuestra relación con Él. Y eso implica la restauración final, la restauración de todas las cosas, porque la salvación no es simplemente el ticket, la entrada o el boleto para subirte al tren de la salvación y llegar al cielo. La salvación implica redención, y esa palabra hermosa implica que en nuestra relación podemos ser reconciliados con Dios, con nosotros mismos y con las personas que están a nuestro lado. Pero lo que más me encanta de todo esto, y quizás esta parte de la prédica va destinada sobre todo a los que están sufriendo hoy. Me encanta este pasaje en Apocalipsis. Ahí está Juan, y él dice que escucha de repente, ¿no? ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Dice Juan, pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y yo, Juan, lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces, dice Juan, vi en medio de los 4 seres vivientes, del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Este pasaje nos habla de ese momento final de la historia, que todavía no nos enfrentamos. En ese momento final, cuando este anciano le dice a Juan, oye, viene el león de la tribu de Judá. Y todos estamos contentos porque a todos nos gusta la imagen de un león fuerte, ¿no? Que ruge con el poder. Dice Apocalipsis, escribe Juan, que quien aparece es un cordero como sacrificado. Es como una persona que está crucificada. Ese es el Dios en el que creemos. Un Dios que dio su vida por nosotros para poder volver a tener relación con el Padre. Yo le daba vueltas a este mensaje y decía, ¿cómo hacerlo más pertinente? ¿Cómo hacer que tú puedas entender esto? Que Dios te quiere, te ama, tanto que dio a su Hijo para venir a morir en esa cruz. Y que no quiere simplemente que seas salvo del infierno, sino que quiere tener una relación contigo. Hay un solo camino para tener esta relación con Dios, y es esa cruz. Entonces, si bien este domingo vamos a celebrar de nuevo, ¿no?, la resurrección de Jesús, que es en lo que creemos, no podemos olvidar que para resucitar Jesús tuvo que morir. Entonces, hermanos, hermanas, nuestra relación con Dios implica que estamos reconciliados con Él.
implica que tenemos nuevas esperanzas y nuevas expectativas. Y miren lo que dice Romanos en el capítulo 5. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, cuando éramos malos, cuando éramos perversos incluso, Cristo murió por nosotros. Él no está esperando que tú seas bueno. Él no está esperando que tú seas una persona más confiable, más moralmente adecuada. Él sabe cómo tú y yo somos. Pero aún sabiéndolo, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, por cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos, note esta palabra, enemigos, no simplemente que Dios nos veía ahí como, pobrecitos los pecadores, sino que éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Queridos amigos y amigas, primero, si tú ya tienes una relación con el Señor, te invito a hacerla más profunda aún. Te invito a ir más allá, a vivir esta vida con profundidad. Y dice el Señor que si queremos ser sus discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Y lo mejor no lo está diciendo Él sentado desde un trono abanicándose, sino que lo está diciendo porque Él pasó por la cruz. Él sabe lo que significa tomar la cruz. Pero todos aquellos amigos, amigas que están aquí presentes y que quizás están como, sondeando, que esta gente es tan buena onda, siempre me saludan, son buenitos todos, dan ganas de juntarse con ellos, pero no sé. Yo te invito a probar, a intentar, a tener una conversación con Dios y preguntarle, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué es esto de ser tu discípulo? ¿Qué es esto de tener que negarse a uno mismo y tomar su cruz? No me gusta, no quiero. O alguno de ustedes anda muy feliz por la vida llevando su cruz y negándose a sí mismo. Bueno, quizá hay algunos más espirituales. Pero en realidad Dios quiere ofrecerte una vida plena. Y la única forma que puedes obtenerla es a través de Jesucristo que murió en la cruz. Él murió para reconciliarnos con Dios. Y hoy día te quiero invitar a eso. No es necesario que seas bueno, no es necesario incluso que vengas a la iglesia, pero sí es necesario que reconozcas que Jesús está haciendo todo el trabajo difícil para que tú vuelvas a tener una conexión con Dios, una relación con Él. No es difícil, pero tampoco es fácil. Pero hoy día te quiero dejar esa invitación y quiero hacer una oración y voy a invitar mientras tanto que los músicos pasen acá adelante. Por un lado, si tú quieres volver a repasar tu vida y darte cuenta en qué áreas no estás negándote a ti mismo, no estás tomando tu cruz. Pero por otro lado, si es que acaso estás pensando, explorando cómo Dios quiere llegar a tu vida en estos días. Les invito a orar. Señor, gracias por poder reconocerte como Señor. Queremos descubrir en ti esto que Jesús le dijo a la multitud y a sus discípulos. Queremos realmente
ir más allá. Queremos aprender, seguir aprendiendo a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirte. ¿Cuánto nos gustaría que esto fuera fácil? Pero creemos también en que Jesús dijo que tu carga es ligera y tu yugo es fácil. No sabemos cómo avanzar a veces, pero queremos que tu Espíritu nos guíe en esto. Y Señor, hoy te presento a las personas que quizás todavía no tienen una relación contigo, que tienen miedo, que tienen preguntas, que aún no se han decidido porque no saben qué va a pasar en el futuro. Señor, te pido que les des a ellos la convicción de mirar con esperanza al futuro, porque tú estás ahí. Porque tú eres ese cordero que ha sido sacrificado y que moriste en la cruz del Calvario. Señor, celebraremos el próximo domingo con alegría tu resurrección, pero hoy día te damos gratitud por aquella muerte en la cruz de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.